Lucas era un hombre tan importante porque el evangelio de Lucas tiene mucho orden cronológico. Es que a diferencia de Mateo, de Marco, mientras el evangelio de Mateo era dirigido directamente a los judíos, Marco a los romanos, pero todo lo que escribió Lucas era para los griegos en aquel entonces. Lucas está relatando en el capítulo 1 sobre el padecimiento, sobre la aparición de Cristo a los discípulos. Y es que tristeza había llenado el corazón de los discípulos porque su Señor, su maestro, su líder había muerto. Pero en el transcurso de la trayectoria del ministerio de Cristo, se cree que el ministerio de Cristo duró 3 años y 6 meses sobre la faz de la tierra. Y es que en el transcurso del ministerio de Cristo, Cristo siempre hablaba con los discípulos. Cristo siempre decía: es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca, pero al tercer día yo voy a resucitar. Después que Cristo había padecido, los discípulos quizás se sienten solos en el momento, los discípulos se sienten tristes, pero Lucas está revelando de que después de la muerte de Cristo, Cristo se le aparece a los discípulos durante 40 días. Cuando Cristo se le aparece a los discípulos durante 40 días, la Biblia dice, escuche bien, de que Cristo se le manifiesta con prueba. En el evangelio de Mateo y Marcos revela de que los discípulos, la incredulidad lo había visitado en el momento, pero Cristo había rechazado su incredulidad por cuanto se llenaron de temor, por cuanto se llenaron de miedo. Pero Cristo le había dicho: recuerden la palabra que yo le di a ustedes, de que era necesario que yo padeciera, pero al tercer día yo iba a resucitar. Pero en el transcurso de los 40 días, la Biblia dice de que Cristo empieza a hablarle sobre el reino de los cielos nuevamente a los discípulos. Y es que le quedaba poco tiempo ya a Cristo para ser ascendido al cielo. Pero los discípulos aprovecharon el momento, los discípulos aprovecharon la escena y le dijeron: maestro, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino a Israel? Como los discípulos entendían que no estaban bajo la facultad de los romanos, oh gloria a Dios, como los discípulos entendían de que el imperio romano tenía autoridad, aleluya, tenía mucha facultad